lo profundo de nuestro ser espiritual, nuestros riñones, y proteger el centro de nuestra fuerza. El punto de equilibrio se traduce en una versión. El punto, hermano, que lo hace a uno ser un cristiano equilibrado o desequilibrado. Entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros hablamos, ya está borrado de acá. Cuando nosotros hablamos, vamos a la Escritura y nos habla de la coraza como un arma, como un poder de Dios para protegernos. Tenemos entonces que entender cuál es el poder, cuál es el poder de esa parte de la coraza de justicia. Vayamos ahora, hermano, entonces a lo que dice la Escritura. Sobre esto hay muchas cosas que explicar de cada uno de esos puntos, pero no es el objetivo. En discipulado hemos aprendido de eso. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Y vamos a ir al verso número 8. Fíjese que es bien interesante, hermano, pero muy interesante, que todo el contexto previo, los 7 versos anteriores, nos hablan de cristianos cuyo estado espiritual es estar dormidos. No dice si buenos o malos cristianos, sino dice que son cristianos, quizá lo debería decir incluyentemente, ¿verdad? Cristianos que nos hemos dormido. Dice el verso 6: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Verso 7: porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, fíjese, seamos sobrios, habiéndonos puesto, voy a la proyección, me interesa que lo leamos juntos, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Luego acá se incluye el yelmo, pero este es tema para otro día. Me interesa quedarme aquí. Mire, la definición o identificación que se hace de la coraza. Se agrega, hermano, dentro de la misma función, la coraza de la fe. La fe tiene que ver, como dice Efesios 6, el escudo de la fe, pero es que el escudo de la fe hace el mismo trabajo que hacía la coraza, si vemos en la indumentaria del soldado, ¿verdad? La coraza cubriendo su tórax y su escudo siendo una segunda forma de proteger, pero por lo general el escudo se utilizaba para cubrir la cabeza. Usted ha visto eso, había 300 y más o menos se tiene una idea de eso. El escudo lo usaban para, al levantarlo, cubrían su cabeza. Fíjese, hermano, que los romanos, vistos históricamente, sacándolos un poquito del contexto del plan de Dios, la historia del hombre, la cuarta bestia y todo eso que espiritualmente nosotros estudiamos con la palabra. Fíjese, hermano, que los romanos fueron el ejército victorioso que conquistó una enorme cantidad de tierra, de naciones, de pueblos, de tribus, porque hicieron cosas tremendas. Fíjese, hermano, que hace unos años descubrieron en el Japón, descubrieron vestigios de lo que ahora nosotros llamamos italianos, pero son los romanos. Porque la avanzada iba tan lejos y como no había internet, ¿verdad? No había smartphone. No les pudieron avisar que ya la guerra había terminado. Y ellos siguieron conquistando y llegaron hasta Japón, y ya cuando estaban allá los conquistaron a ellos y se casaron con japonesas. Y hermanos, son chinitos, así, chinitos de piel blanca, pelo claro, castaño. Pero ¿por qué fueron ellos, hermano, tan victoriosos? Oiga lo que le voy a decir. Porque sabían proteger su cabeza. Ellos crearon una estrategia de guerra que se llama la falange. Y lo que hacían es que formaban una especie de tanque humano. Entonces, con sus escudos se ponían en fila y ponían el escudo, sea izquierda, sea derecha, y entonces era una coraza de este lado, una coraza del otro lado, y los que iban en el centro ponían los escudos para cubrir las cabezas de todos. Entonces avanzaban como un armadillo gigante, hermano, como un tanque, avanzaban, y así hicieron devastaciones de otros ejércitos.
¿Por qué? Porque con su escudo, que era parte de su coraza, protegían su cabeza. Entonces el escudo lo vamos a dejar por aparte porque tiene que ver con la cabeza. Pero vamos a usar este detalle. Hermano, ¿cuál es la fuerza de la coraza? El amor. Yo le he dicho otras veces, hermano, yo creo en la liberación de demonios, yo creo en la autoridad sobre los demonios, hermano, yo creo todo eso. Yo crecí, nací en la vida espiritual, hermano, viendo ese poder de Dios manifestarse. Pero cuando entramos a esta parte de entender estas cosas, hermano, hay la fuerza o el poder o lo que hace poderosa las armas de Dios no son asuntos de orden natural, sino que son asuntos de orden espiritual. Quitemos acá esta frase de la fe y diría, habiéndonos puesto la coraza ¿de qué? Del amor. Para proteger el entendimiento, lo profundo de nuestros pensamientos, nuestras emociones y el centro de nuestra fuerza espiritual. Dice la Biblia, Mateo capítulo número 22. ¿Cuál es, hermano, la razón, el propósito? ¿Cuál es la motivación? Quizá voy a decir propósito porque es lo más correcto de decir. Hermano, ¿cuál es el propósito del plan de salvación? ¿Fundar una religión? Cristo vino a la tierra para fundar la religión verdadera. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A demostrar el amor de Dios. ¿Por qué somos salvos, hermano? Porque nos amó. A pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de nuestra condición, de nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, la dureza de nuestra alma, Él con todo eso nos amó, nos salvó y nos está limpiando. ¿Cuál es la fuerza que mueve al evangelio? El amor. El problema es que nosotros metemos la parte negativa de nuestras vísceras, y yo sigo en eso acá, es de este lado, metemos la parte negativa de nuestras emociones, hermano, y hemos hecho del evangelio una cosa bastante distorsionada al diseño original de Dios. Por eso yo tengo un principio de entendimiento, de interpretación y herramienta de instrucción como pastor. Hermano, el punto medular, la parte importante del evangelio es la restauración de usted y del que está a la par suya, porque todos estamos restaurados. Tenemos deficiencias, tenemos defectos, cometemos errores, somos imprudentes, vamos en ese proceso de perfeccionamiento. ¿O no vinieron ellos, hermano? ¿Verdad que sí? Como iglesia, como familias, hermano, debemos entender que los que conviven con nosotros son tan imperfectos como nosotros mismos, y que solo el amor es el único que nos puede ayudar a convivir pacíficamente mientras las cosas se van ordenando. Dice entonces, fíjese, ahora viene la palabra, y allí en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 dice, porque habiéndonos puesto, dice, la coraza del amor. Y allá en Efesios dijo, la coraza de la justicia. ¿Cuál es entonces la fuerza o el poder de la justicia? El amor. Dice la Biblia que el Señor nos justificó por amor. Vamos a este pasaje, capítulo número 22, estamos en el libro de Mateo, verso número 34. Dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Hermano, estos detalles que le voy mencionando es importante entenderlos. A veces quizá pueda sonar un poco redundante, pero es importante. Jesús se encontró con dos brazos religiosos que conformaban la mística, la espiritualidad del judaísmo en Israel. La línea de los fariseos y la línea de los saduceos. A estos les llamó hipócritas el Señor, porque dijo, dicen, pero no hacen. Hermano, eran muy rigurosos, muy severos para calificar los errores ajenos, pero ellos se vestían de apariencia y pretendían con eso ser mejores que los demás. A eso le llamó Jesús en alguna parte, haciendo la interpretación, por supuesto, la justicia de los fariseos, es decir, la manera como ellos creían que había que vivir. El otro grupo eran los saduceos.
Lo que distinguía a estos dos grupos es que estos eran más liberales. Estos eran parranderos, comilones, bebedores, trasnochadores, pero empataban en el culto. Así como muchos piensan hoy. Que no importa, hermano, que no se viva como a uno se le venga mejor el deseo de su pasión natural, pero que vaya al culto y eso lo arregla todo. Ese es un evangelio que está tomando mucha fuerza hoy. Además de eso, estos eran políticos. Estos tenían buenos conectes con Herodes y en todo lo que era de leyes, porque eran bien políticos. Yo creo que usted se forma una idea, ¿verdad? Como muchos cristianos hoy también piensan que la política es el camino para poder enderezar todas las cosas. Y lamentablemente salieron con la colita entre las patas, ¿verdad? Por intentar, por donde no se debe. Ahora, hermano, dice la Escritura, los fariseos se dieron cuenta, oyeron que Jesús había dejado callados a los saduceos. Y entonces ellos se agruparon. Uno de ellos, es decir, un fariseo, pero que era estudioso de la Escritura. Era un teólogo. Intérprete de la ley es lo mismo que un escriba. O sea, una persona que consagra su vida al estudio de las Escrituras. Y este era un teólogo de línea farisaica. Como los saduceos le habían planteado al Señor una pregunta y él los dejó callados, vino le dijeron, vos que sos pilas para la Biblia, pregúntale. Sacaron su mejor carta al alumno brillante, al destacado, al de las mejores notas, el mejor promedio, el mejor estudiante. Ay, vos hasta predicás bonito, pregúntale vos. Y lo sacaron, lo echaron al frente. Y viene este maestro de la Escritura y para ponerle a prueba le preguntó, súbeme el 36, el 37 y el 38, Milito. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Súbeme a los siguientes versos, por favor, Milo. 39. Y mire lo que le dice Jesús. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otra parte, hermano, quedó establecido que el que hace estas dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo, ha cumplido con toda la Biblia. Entonces, hermano, ¿cuál es la fuerza de la justicia? ¿O qué es la justicia? Hermano, la justicia no es que nosotros elaboremos un listado de prohibiciones sobre cómo hacer ciertas cosas, cómo comportarse, y entonces esa es la justicia de Dios. No, no es así. La justicia de Dios, hermano, son todas aquellas cosas que nosotros hacemos por amor. Mire, le voy a decir algo un poco amable si usted lo quiere, pero es tal vez para explicarme mejor. Hermano, ¿qué nos trae a nosotros a un culto de doctrina un martes en la noche? ¿Qué nos trae? Ay, hermano, es que la hermana que me debe no llegó el domingo y entonces a ver si llega hoy. Esa no es la razón. ¿Qué lo mueve a venir? Dirá el jovencito, ay, es que llega aquel y hoy lo miro. Esa no es la razón, no debería ser la razón. Hermano, ¿qué nos mueve? Tiene que ser el amor. Porque si no fue el amor a Dios, este es un tiempo perdido. Hermano, ¿por qué le vengo a predicar la palabra? Si no lo hago por amor, es un tiempo perdido. ¿Me explico? ¿Por qué vino? Es decir, hay un sinfín de razones, pero yo me quiero enfocar en lo más importante. ¿Qué es entonces el poder de la justicia? El amor. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos por amor. Ah, es que voy porque si el pastor no me mira, después desde el púlpito le tira a uno. No, hermano. ¿Cuándo yo le he tirado a alguien desde el púlpito? Dígame usted. Hermano, yo solo predico la verdad, perdone, pero me mandaron a quedar bien con Dios y no con la gente, y ese es el problema, hombre. Ese es el gran problema, fíjese.
Dice el verso 40: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dos mandamientos, dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hermano, cuando usted va al capítulo 20 del libro del Éxodo, usted encuentra ahí que 5 de las ordenanzas primeras tienen que ver con la forma que nosotros le demostramos a Dios que lo amamos. No que le decimos, que lo demostramos. Porque el amor a Dios, hermano, no son frases bonitas en Facebook. El papito lindo Dios, eso no es amar a Dios, eso es melosería. Porque el amor se demuestra con hechos. Entonces, fíjese, en la primera tabla hay 5 cosas que nosotros hacemos y con ellas le demostramos a Dios que lo amamos. Y las otras 5 es la manera como nosotros le demostramos al prójimo que lo amamos. Ahora, aquí empezamos a entrar en ciertos problemas, que es donde yo considero uno debe poner un poco más de cuidado. Y es el momento, hermano, cuando nosotros ponemos las emociones como que si fuese el evangelio. Porque nosotros, y lo dice Pedro, si amas al que te hace bien, ¿qué mérito tienes? Pero si amas al que te ha hecho algo malo, eso es valioso ante los ojos de Dios. Momento, hermano, es que usted no sabe lo que me hicieron. Eso cuéntelo en ministración, no lo cuente en Facebook. ¿Me explico, hermano? Mire, hay gente que dice, ay no, ir yo a la administración a contar, a desnudar mi alma. Y en Facebook sí la desnuda, hermano. Pues cree que nadie lo va a leer. Y son millones de personas que están viendo sus desdichas escritas ahí. No sé si me explico, hermano. ¿En qué estábamos? Verso 40 dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiere decir, hermano, que toda la Biblia está escrita para enseñarnos 2 cosas: cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Yo le he dado este consejo otras veces. Hermano, cuando usted oiga un mensaje, una predicación, un sermón, una enseñanza, y el diseño, la parte importante del mensaje no es enseñarle cómo amar a Dios o cómo amar al prójimo, es tiempo perdido. Es un tiempo que no sirvió para nada. Porque la enseñanza, y lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo número 1 y verso número 6, si no recuerdo mal, 5 o 6. Dice, pero el propósito, leámoslo mejor, búsquemelo, Milito, 1 Timoteo 1. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo, capítulo 1, verso, ¿cuánto le dije? 6, es el 5. Dice así: pero el propósito de nuestra instrucción. Aquí hay palabras que son claves: la palabra propósito, la palabra instrucción y la palabra amor. ¿Qué es propósito? Lo que Dios se ha propuesto hacer, lo que Dios quiere lograr. Entonces toda la instrucción, es decir, la Biblia, la enseñanza, el discipulado, el devocional, el culto de doctrina, la escuela dominical, todo lo que uno oiga de la palabra, hermano, debe coincidir y debe encajar con el propósito de Dios. Porque cuando no encaja con el propósito de Dios, ya nos salimos del camino de Dios. Y cuando nos salimos del propósito de Dios, no vamos a llegar a la meta que nos trazó Dios. Entonces viene Pablo y dice, lo que Dios se propone, la razón por la cual Dios nos da instrucciones. Esta es la misma palabra, hermano, es el equivalente en griego de la palabra que en hebreo se traduce como ley, es el equivalente. La razón o el propósito, lo que Dios quiere lograr al darnos instrucciones, ¿qué es? El amor. ¿Me explico, hermano? No enseñarnos a ser exitosos, ni multimillonarios, ni multiempresarios, ni la última Coca-Cola del desierto. Ese no es el propósito. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no sabemos amar, solo sabemos querer.
Y amar y querer no es igual. Hasta se ponen románticas las hermanas. ¿Ya viste, gordo, que te lo dije? Ámame, no solo quiéreme. El propósito de la instrucción de Dios es el amor ágape. Pero fíjense pues, para que ese amor pueda ser de acuerdo al propósito de Dios, tiene que nacer de un corazón que ha sido purificado, de una conciencia que ha sido perfeccionada y de una fe que no tiene defectos. Hermano, no es solo que ¡ay, el amor! No. Es que hay involucrado dentro de todo esto un proceso del trabajo de Dios. Voy resumiendo porque yo quiero terminar esto hoy. Entonces, hermano, la coraza, fíjese, el poder de la coraza de justicia es el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros accionamos dentro de esa justicia de Dios, nos vestimos de acciones de justicia. Y mire lo que dice la Biblia. Yo le voy a leer esto, hermano. Eso es lo que define un justo. Salmo 5:12. No sé cómo voy de tiempo, si me dan alguna orientación, por favor. Salmo número 5, vamos a ir así rapidito si usted me acompaña. Quizá le voy a leer 2 o 3. Mire cómo es el poder de la coraza de justicia. Y podríamos, hermano, ir al contraste, pero tiene desafíos bien fuertes esto y el tiempo para mí es muy estrecho. Capítulo 5, o Salmo 5. Cuando nosotros, hermano, nos colocamos la coraza de justicia, es decir, el poder de esa coraza que es el amor, y ejercemos o ejercitamos el amor a Dios y el amor al prójimo, nuestras acciones son acciones justas. Eso es lo que nos define como justos. Mire lo que dice el Salmo número 5, verso número 12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Entonces, hermano, se lo voy a poner personalizado en usted. Cuando usted ama a Dios, pero lo demuestra con sus actos, cuando usted ama al prójimo, pero lo demuestra con sus actos, Dios lo protege con un escudo. ¿Ve la coraza de justicia? De esa cuenta, hermano, es que uno puede entender que esa coraza puede estar funcionando en su 100% o es una coraza que puede estar vulnerada. ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplito nada más. Cuando usted se venga por su propia cuenta, a usted le hicieron un daño y usted se desquita, vulneró su escudo. Y por esa pequeña rendija se puede filtrar una pequeña zorra que le hace daño a su viñedo. Pero ¿quién la vulneró? ¿Quién vulneró el escudo? ¿Lo vulneró Dios? No, nosotros mismos. Mire cómo dice el verso 12, a mí me gusta mucho esto. Dice, porque tú, oh Señor, bendices al que tiene la coraza de justicia, cuya fuerza es el amor. Lo bendices como con un escudo, lo rodeas de tu favor. Este es un tema que yo tengo pendiente con ustedes, el favor de Dios. Hermano, qué tremendo es eso. No sé si de repente voy a insertar eso ahora que vamos en esta línea, tal vez, no sé. Mire otro texto, Salmo 34. ¿No me vieron cómo va el tiempo? ¿Eso llevo o eso me falta? Ya va columpiándose el hermano, va a decir usted. Salmo 34. Vamos a leer varias citas. Verso 19. Yo estoy un poco perdido acá. 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿No lo bendice a usted eso, hermano? ¿Y qué tiene que hacer? Amar a Dios y amar a los hermanos que están ahí. Mire a su izquierda, mire a su derecha, mire para un lado, para atrás. Nada más eso tiene que hacer. Y si hoy le tocó justo ahí enfrente el que más mal le cae, ay, no me di cuenta dónde me vinieron a sentar hoy, hermano. Ya vulneró su escudo. Se va a ir vulnerable. Muchas son las aflicciones del justo. Hermano, ¿cuántos tienen aflicciones?
Yo también tengo aflicciones, pero mire lo que dice la palabra: de todas ellas lo librará el Señor. Denle esa ofrenda de palmas fuerte, hermano, al bendito Señor de gloria. ¿Qué tiene que hacer? Amar a Dios, pero con hechos, no con palabras. Hermano, la única parte creíble del amor en cualquier sentido es lo que se demuestra con hechos, no con palabras que lo pregonan. Por eso uno mismo debe ser cuidadoso de las expresiones que usa. Hermano, a Dios no lo convencemos con palabras melositas. A Dios no se le convence con eso. Dijo el Señor: ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y de eso nos tenemos que cuidar. ¿Me explico? Salmo número 37. Usted sabe que David, siendo una figura tremenda de Cristo, esta experiencia lo pone de una manera tremenda. Le voy a decir esto: cada vez que usted lea en los Salmos la palabra justo, puede sustituir por la palabra Cristo y va a ver qué sabor tiene eso. Pero como la justicia de Cristo se nos imputó a nosotros, entonces también nos alcanza. Amén. Salmo 37, verso número 33. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Qué tremendo, hermano. ¿No le parece a usted? Mire este otro, el 25, 37, 25, que era el que me interesaba más. Yo fui joven. Este lo siento yo muy mío. Yo fui joven y ya soy maduro. Ahorita vulneró su escudo, mire. Tan fácil, ¿se da cuenta? Que tropieza. Yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. El sustento de nuestros hijos está garantizado por la bendita palabra de Dios, hermano. Oh, cosa tremenda. Si algo lo aflige a uno, hermano, es el sustento de los hijos. Yo le decía a los muchachos, predicaba a los discípulos en acción el sábado en la noche, y les decía: la preocupación de los adultos, bueno, muchos de ellos ya están casados, ¿verdad? Cuando empiezan y se ven sus hijos pequeñitos, ¿y será que los voy a ver crecer? ¿Y será que voy a tener para pagarles estudio? Y cuando ya vaya a la universidad, ¿será que voy a tener para comprarle aunque sea una su olla con ruedas para que vaya? Solo ame a Dios y ame al prójimo, y su descendencia no va a mendigar el pan. Pero yo soy viuda, hermano, todavía con mayor razón, porque Él es Dios de las viudas y Padre de los huérfanos. Garantizada nuestra vida en el Señor. Proverbios 3, capítulo 3 de Proverbios, verso número 33. ¿Sí me doy a explicar lo que es la coraza de justicia, hermano? Miren, no es así que como que fuera a la guerra de las galaxias. No, hermano, usted ama a Dios y ama al prójimo y actúa de acuerdo a ese amor. Dios lo cubre de favores, Dios lo protege, Dios lo sustenta. Porque qué poder hay que se pueda contra el poder de Dios. Verso 33, mire esto, hermano, es tremendo. La maldición del Señor está sobre la casa del cristiano que se porta mal, pero Él bendice la casa del justo. La bendición de Dios. Y hermanos, donde se posa la bendición de Dios, todas las cosas empiezan a salir bien. Quiero leerle unos muy específicos. El 11 de Proverbios. Ya voy a terminar, chicos, para no echarles a perder la grabación. Proverbios 11, verso número 8. El justo es librado de tribulación. Mire, hermano, y ya viene la gran tribulación. ¿Qué tenemos que hacer para irnos entonces, hermano? Yo declaro, hermano, que usted se va. No.
¿Qué tiene que hacer para irse en el arrebatamiento, hermano? Amar a Dios y amar al prójimo, estar bien cubierto con su coraza de justicia. Voy ya terminando, un poquito de paciencia. Este me gusta, el 27 de Proverbios. Bueno, todos me gustan, la verdad. Verso 7, 20 de Proverbios. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. El sábado le prediqué a las damas del ejemplo. Cómo el ejemplo, hermano, es tan poderoso en la vida de los hijos. Bueno, las hermanas que vinieron, ¿verdad? Este otro también es tremendo. 24:6. Vamos a ver. 24. Quiero ver. Oh, Dios mío. 6, sí. No, no es el 6. En este estoy perdido. Pero es aquel pasaje que dice que 7 veces cae el justo. ¿Cuánto? 16. Me comí un número. Aquí está, gracias. Porque el justo cae 7 veces. ¿Cuántas veces se ha equivocado usted, hermano? ¿Más de 6? ¿Más de 7? Sí. 7 por 7, hermano. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. ¿Y por qué se levanta el justo? Porque el Señor lo levanta. Amén. Termino con uno. Nuevo Testamento, carta de Santiago. Dice este tremendo apóstol, Santiago, capítulo 5, verso 16. La parte final. La oración eficaz del evangélico. ¿Así dice, hermano? La oración eficaz del cristiano. La oración eficaz del hermano de Roca Eterna. No, ¿cómo dice, hermano? La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y en qué consiste esa justicia? En amar a Dios y en amar al prójimo. La coraza que cubre el corazón, los riñones, el hígado y el centro de nuestra fuerza espiritual, el amor de Dios. ¿Me explico? Y dice la Biblia, Él será un escudo alrededor tuyo y te va a proteger. ¿Me he logrado explicar, hermano? Por favor, dele usted una ofrenda de palmas al Señor. Ya luego usted puede leer Proverbios 4:18, que aplica en 3 sentidos: espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque los cristianos, hermano, debemos mostrar progresos y avances. Es malo que la vida de un cristiano se estanque, se detenga, no es bueno, pero eso no es porque haya problemas en el cielo, es porque él no está haciendo lo que tiene que hacer: amar a Dios y amar al prójimo. Amén y amén. ¿Cuál es el poder de la justicia? El amor a Dios y el amor al prójimo. Pongámonos en pie en el nombre del Señor. Así puesto de pie, hermano, yo le voy a invitar que cierre usted sus ojos un momentito. Deme el privilegio de ministrarlo un momentito, para que usted se pueda llevar esa palabra de Dios en su corazón, afirmada, bien arraigada, y que sepa, con base en la instrucción de la palabra del Señor, tomar decisiones. Quizá, hermano,
sea necesario definir con un poco más de exactitud qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo. Y quizás eso lo veamos más adelante. Dice la palabra: revestidos con la coraza de justicia. El poder de la justicia es el amor. Por eso cubre esa zona sin 4 puntos espiritualmente importantes. Usted lee en la escritura la carta a Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Por cuanto has abandonado el amor del principio. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Levante sus manos al Señor. En el nombre de Jesús, con sus manos en alto, hermano. Recuerde que usted es salvo por amor. Usted fue alcanzado por la salvación de Dios por amor. No fue nuestra inteligencia ni nuestras capacidades humanas las que tocaron su corazón. Fue su amor, hermano, en la expresión más grande de bondad que jamás se haya conocido. Y por ese amor nos alcanzó y nos dio a su Hijo lo que más amaba, lo más valioso de sí mismo. Lo arriesgó por amor a nosotros. Por eso ahora podemos decirle gracias, Señor. Entendemos, hay un desafío frente a nosotros, hermano, aprender a amar a Dios, aprender a amar al prójimo, no es una cosa tan sencilla. Sobre todo cuando hay situaciones que dañan el alma, que afectan los sentimientos. Es cuando más difícil se hace. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, de justicia, de verdad, de salvación, de salvación.
gracia.